Buenas tardes, nos resulta muy grato darles la bienvenida a este ciclo de conversatorios sobre medio ambiente, desarrollo y ciudadanía. En la sesión de hoy día nos complace contar con la presencia de doña Maisa Rojas. Ella es climatóloga, experta en cambio climático, eh, licenciada y doctora en física de la atmósfera, también postdoctorada de la Universidad de Columbia. También tenemos a don Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente, vecino nuestro cuando estábamos ahí en las dependencias de San Martín, eh, doctor en Ingeniería Ambiental, postdoctorado en el MIT de Massachusetts, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nuestros invitados serán entrevistados por doña Daniela Romero Fariña, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema, quien tuvo la gentileza de colaborarnos para conseguir que esta actividad sea de algún modo distendida, que la información pueda llegar a nosotros que poco sabemos de este ámbito. Si algo queremos con esto en el Instituto de Estudios Judiciales es favorecer algo así como una aproximación o un modelo de cooperación o de democracia ambiental, poder en estos extremos tener un intercambio de información provechoso en un ámbito que intuitivamente nos parece de la mayor importancia. Entonces, sin más preámbulos y agradeciendo a quienes ya se han conectado y están con nosotros, los dejo con doña Daniela, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todas y todos, y de nuevo gracias por participar en este ciclo de 2 conversatorios sobre medio ambiente, desarrollo y ciudadanía organizado por el Instituto de Estudios Judiciales. El título de este conversatorio es extremadamente amplio y ello no es casual. Para quienes, sin ser expertos, dentro de los cuales o de las cuales me incluyo, comenzamos a interiorizarnos en esta temática enfrentándonos quizás a múltiples conceptos que no son fáciles de comprender en toda su extensión: cambio climático, sequías, biodiversidad, urbanismo y ciudad, o energías renovables como ejemplo. Pero no obstante estas dificultades, logramos comprender o al menos intuir que se trata de un tema urgente, que es el tema de los años que vienen. O sea, cómo pensar una ciudad sin proteger el medio ambiente, cómo pensar el desarrollo de un país sin un adecuado equilibrio entre cuidar los recursos naturales, la conservación de hábitats y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Estas quizás son algunas preguntas que sin duda nos mantendrán ocupados y preocupados tras las lecciones que nos está dejando la COVID-19, que nos enrostró de una manera bien brutal que no somos dueños de la Tierra y que lo que pasa en el mundo nos afecta a todos sin distinción. El futuro trae oportunidades sin precedentes para las organizaciones que colaboren con cuidar a la humanidad, más que aquellas que la dañen, decía Joseph Holt en un artículo publicado en enero de este año en la revista Forbes a propósito de la noción de desarrollo sostenible. Este ciclo de conversatorios no pretende ni con mucho tratar todos y cada uno de los temas, por el contrario busca visibilizar y sensibilizar e invitarlos a una reflexión personal sobre la urgencia y la importancia del medio ambiente en nuestras vidas diarias, no como un discurso de científicos y de expertos, sino como un discurso ciudadano que traerá sin duda aparejado nuevos derechos y, como bien sabemos, obviamente conflictos jurídicos también. Hoy nos encontramos, como bien dijo Rodrigo, con 2 invitados de lujo, de gran trayectoria, y también quisiera agradecerles su participación y que hayan aceptado venir. Maisa Rojas y Marcelo Mena, que ya fueron presentados por Rodrigo. Y para entrar en definitiva de lleno, quisiera explicar un poco cómo va a ser el conversatorio. Van a ser 3 preguntas que van a contestar nuestros 2 invitados. Y al finalizar las 3 preguntas se abrirá se abrirán, se abrirán las preguntas de quienes nos están viendo, que las pueden ir anotando en el chat del Facebook Live para contestarlas al final del conversatorio.
Entonces la primera pregunta surge desde un punto de vista más bien personal y humano y que se aprecia inmediatamente cuando uno revisa sus currículum. Y es por qué les interesaron las temáticas ligadas a medio ambiente y desarrollo, qué los movió tempranamente en sus vidas, en sus carreras, a fijarse en un tema que probablemente no gozaba del estatus y la importancia que tiene hoy. Y desde su experiencia en estos años, ¿qué comprenden para ustedes la noción de desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente? Maisa. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a conversar. Y yendo directo a la pregunta, en el caso mío viene desde la niñez, sin duda. Yo me crié en Alemania y Alemania tiene una tradición relativamente larga de movimientos ecologistas, aunque el tema que ocupaba la atención en esos momentos era todo lo que estaba relacionado con la energía nuclear, Chernobyl y esos temas. Así que por ahí definitivamente venía un interés y una preocupación. De manera yo diría que paralela siempre tuve interés por la ciencia y yo creo que en el fondo todos los que nos dedicamos a la ciencia lo que nos pasó es que como que no dejamos de ser niños y de hacernos muchas preguntas de cómo funciona el mundo. Y así terminé estudiando física y lentamente, la verdad es que no tan rápidamente, a involucrarme en temas de cambio climático. Y yo diría que más bien es relativamente reciente que esta como preocupación por el medio ambiente que viene desde mi infancia y por otro lado el estudio de cómo funciona el planeta Tierra, como que se juntan y logran encauzarse en una gran preocupación y a lo que me he dedicado en los últimos años o ocupación, que es ayudar a la traducción de estos conocimientos para que esa evidencia sea útil para tomar decisiones. Eso diría yo que puedo de esa manera quizás resumir lo que ha sido mi trayectoria. Marcelo. Sí, en mi caso tengo una cosa similar y de repente tienen que ver con esos cruces, Maisa. Yo tuve un contraste porque viví en Chile, en Vía Alemana, hasta los 7 años y ahí me recuerdo que habían distintos cauces donde yo iba a jugar, estaban llenos de sapos, pero estaba lleno de agua servida y había mucha basura también. Eso me acuerdo. Y fui a estudiar, a acompañar a mi papá a su doctorado a Estados Unidos y mi familia, ¿no es cierto? Y volví a Chile después, y el contraste fue bien brutal. Pero al mismo tiempo, me acuerdo que el museo donde estaba, en la Universidad de Iowa, el Museo de Historia Natural, tenía una exposición que sigue todavía ahí, que siempre la iba a ver, que me marcó mucho, que mostraba el tema de la destrucción del símbolo patrio, o sea, básicamente el animal de la águila calva, de que se había ¿no es cierto?, fruto del DDT, la acumulación, las cáscaras de los huevos se habían hecho más frágiles y había causado temas reproductivos que se vieron reflejados en ese libro Silent Spring de Rachel Carson. Después supe que eso era así. Vuelvo a Chile y me encuentro con esa agua servida de nuevo y un contraste tremendo, pero cuando lo vinculé como al tema, porque uno de mis rollos es que el tema de uno personalmente tiene que mejorar, tiene que ver con que, me acuerdo que yo iba a veranear al sur, y Vía Alemana era sucio, pero Pucón y Molco, donde yo vivía, era como bonito, entonces, y era como prístino. Y de repente un día estábamos paseando y nosotros jugábamos carioca y alguien tomaba nota de los puntajes. Y estábamos paseando cerca de Molco, el lugar que no habían basurales, y de repente me encuentro con un basural y me dio más rabia, y de repente encontramos, y dentro de las bolsas estaba una hojita que salía mi nombre, el de mi familia y los puntajes. Y fue la primera vez que vi un vínculo que era yo el que contaminaba. Yo no había elegido eso, claramente la empresa, el mismo condominio tiraba la basura en ese tiempo para allá, y esa cuestión me hizo entrar muy profundamente a relacionar mi carrera a eso, porque
Después, en la quinta región, yo estudiaba cruzando el río Marga Marga todos los días, y ese río Marga Marga, el estero Marga Marga, en su peor momento, era muy hediondo, antes de que hayamos decidido sanear. Entonces ya decidí, primero medio, estudiar ingeniería bioquímica, que es lo más cercano al medio ambiente, y me dediqué a eso. Salí a trabajar en tratamiento de agua, después ya el tema de inversiones de agua se hicieron bastante, y queda el tema del aire, así que me empecé a dedicar al tema del aire, y por lo tanto siempre por decisión, había una profesión que tenía asociado a él la solución, pero también activismo. Y cuando ya todo se juntó, es cuando veo el libro bueno, conocí a varias gente, pero por ejemplo, cuando conocí a James Hansen, que era estudiante de Iowa. Y en el año 2004, él quería hablar sobre el cambio climático en el contexto de la elección de Estados Unidos a presidente, Kerry versus Bush. Y él fue a denunciar a la Universidad de Iowa que NASA había gente que le estaba censurando su mensaje. Y él fue a su lugar más cercano, más seguro. Y ahí me di cuenta en realidad que esta cuestión era, cuando uno trabaja en esos temas, no, hay que traer evidencia, pero también hay que ir listo para que esto sea una pelea que en definitiva puede ser a combo. Como dice Steven Schneider en su libro, la ciencia como un deporte de contacto, que acá van a haber cuchillazos y hay que estar preparado para eso. Y no es que uno los busque, pero hay que estar listo a entender de que alguno afecta intereses, y siempre tienen que buscar más aliados que enemigos, pero nunca vas a estar sin enemigos. Y desde su experiencia en estos años, como lo decían en la pregunta, ¿qué comprende para usted, después de haber pasado esto, la noción en este minuto de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente? Yo creo que, yo siempre digo que para mí el tema de cambio climático es un síntoma. Y es solamente un síntoma, uno de muchos, que nos indica que el desarrollo que hemos venido teniendo, tanto en Chile, pero de manera muy general en el mundo, y uno podría argumentar en los últimos 50 años, en los últimos 100, en los últimos, uno podría ir más atrás incluso, ¿verdad? Pero claramente desde la revolución industrial es un desarrollo que simplemente definitivamente no es sostenible, y que ha traído una destrucción que hoy en día la vemos como síntoma en un planeta que se calienta, como síntoma en una grave intervención y destrucción de la biodiversidad, que es una de las razones por la cual estamos en pandemia ahora. Es el mismo mundo que ha construido sociedades que son tremendamente desiguales, y que en el caso de Chile finalmente llevó también al estallido social a fines del 2019. Así que vemos como que por todos lados una cantidad importante de crisis, y la crisis climática es una de ellas, pero es solamente una de ellas. Así que, no sé si lamentablemente, pero yo creo que es importante darse cuenta de que uno puede mirar esto por dos lados, yo diría. Por un lado, cada uno de los ejemplos de crisis que acabo de mencionar son problemas bien complejos, que no tienen una solución simple, que yo diría que en particular no tienen una solución con una mirada desde un silo, disciplinariamente, así como cada uno de nosotros hemos sido formados desde el colegio, ¿verdad?, en fines del siglo XX. Y eso hace que las soluciones sean difíciles de implementar, claramente, porque estamos hablando de pensar de una manera muy distinta a la que en la cual hemos sido entrenados. Pero ya, y eso sería como el lado un poco, ¿cómo diría? Yo diría que lo puede dejar a uno un poco sobrecogido, ¿verdad? Uh-huh.
¿cómo voy a enfrentar esto? Esto es tan complejo, no hay manera de enfrentarlo. Entonces puede producir una cierta como angustia o sentirse sobrecogido por la magnitud del problema. Pero por otro lado, yo diría que si las cosas se hacen bien y sabemos que tenemos las opciones para hacerlo, podemos resolver todas las crisis al mismo tiempo, porque finalmente todas las crisis son síntomas del mismo problema. Entonces la pregunta es si estamos dispuestos y estamos listos para afrontar estos problemas. En inglés la palabra es wicked problem. La traducción en español de esa palabra es una cosa muy rara que nunca que no se utiliza. Como torcido, como, sí, es raro. Claro, bueno, no tiene mucho sentido. Yo el otro día la intenté traducir como un problema endemoniado, así como que realmente algo... pero yo creo que sobre todo lo que hay que darse cuenta es que no hay una solución única. Y uno quisiera, yo creo que esta parte en la naturaleza humana de que me digan cómo solucionamos esta, hagamos una o dos, o dame 3 cosas que tenga que hacer para hacerlo. Y la mala noticia es que no es posible, la buena noticia es que si se hace bien, se puede resolver todo. Así que yo diría que está en el corazón de resolver las crisis de este siglo, es el desarrollo sostenible. Marcelo. Sí, coincido en esa mirada. Yo me acuerdo cuando el presidente del Banco Mundial Jim Kim hace como un par de años dio un discurso y me acuerdo que le regalé un jarrón que le gustó mucho. Decía, ¿qué pasaría si el cambio climático fuera mentira y estamos resolviendo los problemas del mundo por mejorando la calidad de vida de la gente por ninguna razón particular? Entonces, en la práctica es verdad, esta cuestión de estas crisis en general se pueden abordar, y esto lo que trazó el Objetivo de Desarrollo Sustentable, en donde se ve que cuando uno está hablando de una ciudad, uno no puede mirarla, por ejemplo, unidimensionalmente como el tema de la contaminación o el precio de la ciudad, o tiene que haber una perspectiva de género, la experiencia de la mujer es muy distinta a la de un hombre con respecto a la ciudad, tiene que haber una perspectiva de género, el tema de la calidad de aire, la pobreza energética, el tema del pueblo originario, todos son temas que van interrelacionados y tienen que abordarse en forma más simultánea. Entonces el desafío es que sabiendo que van a haber ganadores y perdedores, y siempre lo dije como un poco anteriormente, como es tener más aliados que detractores, es que siempre tratar de encontrar cuáles son esos ganadores y tener justamente más ganadores que perdedores para que te apoyen en esta tarea. Porque en la práctica, y mira, yo estoy trabajando ahora en un programa de gobierno y lo importante para entender en esto es que el desafío tiene que ver con que cuando tú piensas en el cambio climático, siendo honesto, lo que tú estás proponiendo es que las cosas van a ser menos malas de lo que ya va a ser un poco más malo. Entonces, como venta programática no es la mejor venta, porque en la práctica, y por otro lado, hay un desafío más grande todavía, que el mundo ambiental no es bueno para conformarse. Yo siempre digo, incluyéndome, siempre hay algo que más se quisiera. Entonces, en la práctica es un tremendo desafío poner estas preocupaciones en un contexto, por ejemplo, hoy día de pandemia. Y no todos hacen el vínculo de que enfrentar el cambio climático puede significar bajar los costos de la energía, o puede significar crear empleo por quien te instala este sistema de autogeneración en tu techo, o que enfrentar el cambio climático también permite bajar las cuentas de la energía de calefacción, porque hoy día 2/3 de los chilenos pasan frío cada invierno, aunque estén en el sur de Chile con leña, igual pasan frío. Entonces, en el fondo, el desafío que plantea la Maisa es que efectivamente esto es un tema muy complejo que requiere una discusión y entender de que hay que tener, digamos, una mirada mucho más holística hacia adelante para poder realmente tener el apoyo de todos los sectores. Y los sectores más complicados van a tener temas culturales mucho más complejos. Imagínense, nosotros cuando empezamos a hablar de los asados y la contaminación atmosférica, que era verdad, salió un paper después, varios papers distintos del CRO mostrando que los asados echan a perder la contaminación,
Pero la gente no tuvo ningún problema con destruir la calidad del aire cuando Chile le estaba ganando a Argentina en el 2016, que fue la última emergencia ambiental. Y de hecho nunca más hubo emergencias ambientales porque nunca más Chile jugó una final. Entonces esa es la realidad, esa es una prueba. Y pasa lo mismo acá con COVID, el hedonismo. La gente sabe que se va a contagiar. Entonces a mí me hace preguntar si no somos capaces de sostener un esfuerzo de una cuarentena de un mes, si vamos a ser capaces de sostener un esfuerzo de una década de inversiones para poder revertir algo que no van a ver los que están hoy día, van a ver las futuras generaciones. No tuvimos ningún problema con gastarnos 20% de nuestro ahorro, yo sé por una pandemia muy importante, pero fueron en torno a, no sé, pues, creo que fue más de un 10% del PIB que se gastó. Y imagínate, Maestra, lo que habría sido gastar 75.000 millones de dólares en acción climática. Habría sido maravilloso. Sería un país mucho más resiliente. Entonces, al final, ¿cómo conciliamos el hedonismo, lo inmediato, con largo plazo? Ese es el verdadero desafío que tenemos que tener para poder tener mayor apoyo hacia un desarrollo más sustentable. Al inicio advertía de lo extenso del tema o del título del conversatorio, y dentro de ello deberíamos incluir a los dudosos del tema, la gente que no cree mucho en esto, y que si bien no son negacionistas, en realidad lo relativizan, a un punto en que pareciera perder toda importancia, a excepción de cuestiones estrictamente económicas, porque al final yo abro la llave de mi casa y el agua sale, dicen. Entonces, en esa línea, me gustaría preguntarle a ustedes como expertos cuáles son los 2 o 3 temas urgentes que deberían abordarse o que se están revisando, están viendo ahora, y que van en directa relación con el desarrollo sostenible, y de quién es la responsabilidad también. Responsabilidad de las autoridades, de las empresas, de la sociedad civil. A ver, déjame quizás responder un poquito al tema de lo relativamente poco que existe ya, de personas y grupos de intereses por negar el cambio climático. Yo creo que es importante darse cuenta de que o sea, el consenso científico es abrumador, y entendemos la física que está detrás del cambio climático actual hace casi 200 años, esa es la verdad de las cosas. Lo que hemos hecho a lo largo de los años es ir corroborando y volviendo a corroborar hipótesis que tenemos hace mucho tiempo, de entendimiento teórico que tenemos hace mucho tiempo. Y por lo tanto, sin ningún lugar a duda, yo puedo decir de que el cambio climático desde una teoría, que en algún momento lo fue, se transformó en un hecho. Eso por un lado. Quizás déjame también complementar eso, porque yo justamente esa es una de mis áreas de investigación, y que es el paleoclima. Yo he estudiado y sigo estudiando todavía la evolución del clima en el planeta en la escala geológica. Y muchas veces efectivamente se argumenta de que, bueno, pero estos periodos, o climas similares se han visto en el pasado, y eso es verdad. Y estudiar el clima del pasado justamente es muy importante para poner en contexto lo que ocurre hoy en día, y nos ayuda para entender de que sea lo que produjo esos cambios en el pasado, que tenemos muy claro, entendemos muy bien cómo ocurrieron y por qué ocurrieron, no son las mismas causas de los cambios que estamos observando hoy en día, por un lado. Por otro lado, cualquier cambio en el pasado, pensemos en dos periodos que a la gente al tiro le va a hacer sentido. Una es la época de los dinosaurios, ¿verdad? Que es un planeta que tiene como 10 grados más que lo que tenemos hoy en día, o un planeta como el que se ve en la película La Era del Hielo, que es un planeta mucho más frío de lo que es hoy en día. Simplemente como para fijar la idea, esos cambios ocurrieron en una escala de tiempo de miles y millones de años.
lo que estamos viendo hoy en día es un cambio que ocurrió en 100 años. ¿Okay? Así que la tasa de cambio es muy, muy distinta. Y es por eso mismo que nos preocupa este cambio. Porque finalmente uno puede decir, el planeta ha tenido cambios pasados, de igual magnitud o más grande, pero en ese planeta no existían los seres humanos. Y la capacidad de adaptación, por último, de otro tipo de vida, en un cambio que ocurre en miles de años, es muy distinto a algo que ocurre en una decena de años, en 100 años. Y esa es la razón por la cual finalmente se firma el Acuerdo de París, por la cual tenemos una convención marco sobre cambio climático y finalmente se logra firmar el Acuerdo de París. Es limitar el calentamiento, ese calentamiento que ya ha ocurrido efectivamente con los impactos que ya están ocurriendo, limitarlo a 2 grados y hacer todo lo posible por limitarlo a 1,5. ¿Y por qué? Porque entendemos que hacer ese esfuerzo por limitar el calentamiento, fíjense que es distinto a revertir o eliminar el calentamiento, pero a limitarlo, nos va a traer una cantidad muy importante, vamos a poder evitar una cantidad muy importante de impactos. Y esos impactos que vamos a evitar, sobre todo, se los vamos a evitar a las poblaciones más vulnerables, a los países más pobres, a los que tienen menos capacidad de adaptación, incluido en esos Chile. Así que esa es la razón que hay detrás por este tremendo esfuerzo. Cuando Marcelo decía, efectivamente, los próximos 10 años van a ser de transformaciones muy sostenidas, deben serlo. Es por eso, es porque sabemos de que con eso vamos a evitar una cantidad muy importante de daño, al fin y al cabo. Y ahora, si te respondo qué es lo que son las dos, bueno, yo creo que Marcelo también puede responder, pero y aquí viene la buena noticia, y es que las soluciones las tenemos, las conocemos, y muchas de ellas existen hoy en día, otras se están desarrollando, pero lo más importante es dejar de producir energía quemando combustibles fósiles, dejar de producir energía, la luz que tenemos prendida, ¿verdad? La energía que uso para poder hacer esta transmisión acá de manera virtual, quemando carbón, petróleo o diésel. Y Chile en ese sentido tiene una ventaja enorme por la riqueza en energías renovables no convencionales. Entonces, esa transformación, esa transición, en el caso de Chile, va a ser muy, muy beneficiosa, y seguro que Marcelo puede hablar mucho más sobre eso. Sí, bueno, lo que plantea Maisa tiene que ver también con bueno, este negacionismo en Chile, por ejemplo, casi no existió, y eso sí, era una hora buena, ¿no es cierto? Se intentó, hay un gallo que tiró un video muy chanta que fui a buscarlo a YouTube y tuvimos unas buenas conversaciones, pero al final era un gallo claramente financiado por los negacionistas mismos, Heartland Institute, que es un instituto gringo que está exportando negacionistas. Y son tan pocos los negacionistas que la tercera tuvo que traer un negacionista como columnista invitado, que era Björn Lomborg, a quien lo conozco y he tenido mis peleas con él hace mucho antes de que llegara como invitado, porque era una persona que ahí te das cuenta que no son cosas de evidencia ni nada por el estilo, absolutamente ideologizado. En plena revolución de renovables, él con total descaro decía que las energías renovables encarecían los costos de la energía en Chile, o que se requerían grandes subsidios. Y en su cara está ocurriendo de que Chile estaba en medio de una revolución que significó casi 14.000 millones de dólares de inversión en renovables, lo que fue la última década, en donde en promedio, si simplemente calculas cuánto era más o menos como 2 paneles solares por chileno, para ponerle un equivalente real, así como esta última década. Y ahora estamos construyendo lo mismo que se construyó la década pasada. Eso es lo que está en construcción. Entonces, hoy día esta identidad que está adoptando Chile a través de su descarbonización y sus políticas claras con respecto a eso,
es lo que está generando gran parte de la inversión. O sea, en el fondo, 10.000 millones de dólares de inversión, que es lo que está más o menos en curso ahora, es algo que mueve la aguja en la creación de empleo. Y la verdad es que, entonces, independientemente del cambio climático o no, lo que está ocurriendo es que gracias a estas inversiones el sector productivo está con menores costos de generación. El desafío ha sido que no hemos transmitido este tipo de precio y baja precio a la gente, ¿no es cierto? Ese es el problema, que la gente no ve que esto se refleje en su cuenta, y eso tiene que ver con que nos queda pendiente una reforma para el sistema de distribución, tanto combustibles como electricidad, donde no hemos visto traspasado la baja de ninguna de las cosas. El shale gas está a un precio súper barato, buena onda, pero el gas natural sigue costando 1.000 pesos el metro cúbico en cualquier ciudad de Chile. Entonces, esas son cosas que hay que empezar a ver hacia adelante. Pero me acuerdo que cuando estaba el gobierno, nosotros queríamos hacer la contribución nacional. La Maisa estuvo ahí en esa primera fase, y nosotros hicimos una cuestión bien, fue rara en su concepción. Empezamos con los mejores mentes de Chile a pensar antes del gobierno incluso, había un proceso que inició el gobierno de Piñera 1 y empezó a calcular los costos de mitigar. Entonces teníamos gente experta en energía, en transporte, en ciudades, en residuos, agricultura, todo. Y empezamos a meter todo, y era toda una mentalidad de qué podemos lograr, pero sin cambiar transformacionalmente lo que queremos hacer. Y llegamos a una meta que básicamente se consultó, que era entre lo más alto y lo mediano de todas las medidas posibles. Y me acuerdo que nos sentamos y teníamos hecho un modelo que veía los beneficios, los costos, el impacto al empleo y la inversión y el crecimiento. Y en ese momento el Ministerio de Hacienda simplemente no nos creyó lo que nosotros decíamos, siendo que los modelos eran del estado del arte, lo más avanzado, y justamente hecho por nuestras mejores mentes en su momento. Y bueno, parte de esta nueva etapa, no teníamos los 4 millones de dólares para poder hacer una nueva contribución nacional participativa de esta naturaleza, y se hizo algo distinto, que era, tú sabías dónde tenías que llegar, ibas yendo para atrás, viendo las medidas que tenías que tomar en la profundidad que fueron necesarias para llegar a ese punto. Fue un enfoque distinto, fue bueno. Y bueno, trabajamos juntos y le traspasamos el sistema de modelación. Contratamos, el Banco Mundial le contrató al gobierno de Chile, al Ministerio de Hacienda, ese mismo modelo. Eso fue un gustito que me di. El mismo modelo que antes en ningún, y se utilizó y funcionó. Y indicaba lo que todos sabíamos, que la descarbonización de Chile tiene un 4% de crecimiento adicional para el país. Y eso no es considerando de que si el Acuerdo de París se da, va a haber una demanda mayor de cobre, el doble. Eso significa, pero ese cobre debe ser verde, porque cuando tú pasas a tecnologías limpias es más la huella de carbono de la fabricación que el uso del artefacto. Entonces, por tanto, va a ser necesario eso. Y si el mundo se pone las pilas, va a requerir de combustibles limpios como el hidrógeno verde. Y Chile tiene la posibilidad de poder entregarlo. Entonces, en la práctica, cuando alguien decía originalmente, ¿para qué nos vamos a comprometer tanto si solamente representamos 0,3% de las emisiones? Ahí está la respuesta. Porque nos genera más crecimiento, inversión, empleo, y nos permite transformar ocupar el fin del cobre, porque el cobre se va a acabar, como vía de poder construir las bases de algo nuevo. Como lo que está haciendo Arabia Saudita. Arabia Saudita sabe que se le va a acabar el petróleo y está invirtiendo en hidrógeno verde porque sabe, y con los ingresos que tiene del petróleo, invierte en hidrógeno verde. Y lo que nosotros tenemos que hacer es invertir con lo que va quedando el cobre, porque quedan más de 40 años, no más, para sentar las bases de una nueva economía. Esto no es sin conflictos, porque cuando tú hablas de litio, de auto eléctrico, dicen, esto consume 40 kilos de agua por auto. Es harto, pero un auto consume como 6.000 litros de agua en la fabricación, el consumo del petróleo. Entonces, en el fondo, ponderemos las cosas, porque realmente entender que esta cuestión requiere una transformación, y el status quo mata gente en las ciudades y mata a los más pobres del mundo a través del cambio climático que causa. No sé si puedo complementar sí, algo. Sí, adelante, Maisa. Es como, está implícito en lo que acaba de decir Marcelo, pero quería reforzarlo. Chile firmó el Acuerdo de París
y después de firmar el Acuerdo de París, Chile se compromete a la carbono neutralidad, que es en el fondo es la meta concreta con la cual uno va a poder cumplir con el Acuerdo de París. Por eso el Acuerdo de París no dice tiene que ser carbono neutral, pero detrás del objetivo está eso. Y cuando Chile se compromete que al año 2050 ya no vamos a producir más energía usando combustibles fósiles, eso desencadena cambios transformacionales en absolutamente todos los aspectos de nuestra sociedad. Entonces hay que entender que de alguna manera lo que ocurre cuando Chile se compromete a eso es cambiar el modelo de desarrollo. Eso es lo que está haciendo Chile. Y ahora hay un par de maneras de hacerlo, y uno lo podría hacer súper mal y no avanzar demasiado en otros objetivos. Pero yo diría que si se hace bien, se puede avanzar en tener ciudades más resilientes, en tener ciudades sin contaminación, en tener mejor salud, en eliminar las zonas de sacrificio, en cuidar nuestros recursos naturales, sobre todo la biodiversidad, y finalmente construir una sociedad con menos desigualdades. Así es que estoy de acuerdo de que uno lo podría seguir haciendo muy mal y tener una misma sociedad igual de desigual y con tantos problemas como ahora, pero la verdad de las cosas es que cuando pensamos en este nuevo modelo de desarrollo, o cuando resolvemos el problema de cambio climático, eso implica este nuevo modelo de desarrollo y que debiera venir con beneficios muy transversales para muchos aspectos de nuestra sociedad que claramente no están resueltos en este momento. ¿Cuánto puede funcionar el Acuerdo de París si las grandes potencias no se involucran en esto? O sea, lo bueno es que está funcionando, y este último año, como la Maisa nos gusta compartir, cambió mucho, porque hace 2 años, el 2020, hace 3 años casi, 2018, en Katowice, se respiraba el azufre del carbón que ocupaba la gente para calefaccionar, estaba contaminado, y la verdad es que los compromisos de los países apuntaban a que no había aumento de ambición. Chile cambia un poco el tono, a pesar del problema de la COP25 y su negociación, cambia el tono porque es un país en vía de desarrollo que dice, ¿sabes qué? Yo también puedo descarbonizar el 2050, y se puede hacer, y así sumaron otros más. Pero después, hace finales de año, llega China, y después cambia la elección en Estados Unidos. Y Estados Unidos, yo quería comentar que hoy día, por ejemplo, en la coalición de ministros de Hacienda por la Acción Climática en Banco Mundial, que es una coalición que lanzamos hace 2 años con el ministro Larraín y el ministro Petteri Orpo de Finlandia, era una coalición que hicimos pensando qué es lo que tiene que hacer, si lo que acabo de escribir es una historia, como le gusta decir a Nick Stern, el Lord Stern, ¿no es cierto?, del desarrollo del siglo XXI. Porque en el fondo lo que acabo de escribir es un cambio en matriz productiva y una tremenda oportunidad. Como dice Biden, cuando pienso en cambio climático, pienso en empleo, y no lo dice antojadizamente. Entonces, si estamos hablando de eso, eso dejó de ser un problema de ministros de Medio Ambiente, es un problema de ministros de Hacienda, y por tanto tienen que alinear sus operaciones con el Acuerdo de París, y el Banco Mundial hace un par de días anunció de que todas sus operaciones van a estar alineadas, es decir, no te van a prestar plata para hacer una carbonera, ni gas natural, ni explorar petróleo. Se acabó, esos días se acabaron. Hay un tema de justicia que uno tiene que discutir, porque, por ejemplo, no sé, pues si Mozambique está sentado arriba de una pila de petróleo, y no sé, pues es como medio injusto que los alemanes le digan, sabes que a usted no le toca, pues si nosotros, el que tiene mantiene y usted no, pues, pero hay temas de justicia también que hay que abordar ahí. Sin embargo, alinear el Acuerdo de París, el gasto climático tiene que ser, el gasto del Estado tiene que ser climático. Tenemos desafíos de resiliencia brutales. Capaz que tengamos una pérdida de salmones de nuevo como el año 2016, fruto de un florecimiento de algas nocivas, ¿no es cierto?, que tiene que ver siempre con sequía, con mayor temperatura, y con el cambio de la posición del anticiclón, que causa que cuando nosotros tenemos lluvia,
haya potencialmente mucho más sol en otros lugares que no había. Entonces, al final, esa cuestión es una preocupación actual de los ministros de Hacienda, y por lo tanto, hace un par de años ya el Financial Stability Board hizo un estudio y empezó a ver cuáles son los riesgos financieros al sistema financiero entero por el cambio climático, porque alguien va a dejar de pagar una cuenta, porque las cadenas de valor ya no son las mismas, no son predecibles. Y ahora están viendo el mismo tema con la pérdida de biodiversidad, y no hay ejemplo más claro que esta pandemia de que la pérdida de biodiversidad es algo que también tenemos que considerar. Así que esto dejó de ser un tema ambiental, es un tema de desarrollo de los países, y por tanto, como dice Greta Thunberg, cada elección es una elección climática, y no podemos dejar que ningún candidato se escape de esto sin tener un plan para enfrentar este desafío existencial de los países. Perfecto. Colgándome lo último que dijiste, Marcelo, y que yo creo que es una participación, como dices tú, transversal a nivel de responsabilidad de autoridades, empresas, sociedad civil. ¿Cómo conversa el mundo científico y académico con el mundo de las políticas públicas? ¿Cómo se construye ese lenguaje y cómo se articulan soluciones? Y en ese sentido, ¿qué rol también puede o debe cumplir la ciudadanía? Déjame empezar por el mundo científico, aunque obviamente somos ciudadanos también. Yo diría que otro de los de las lecciones o de los resultados muy positivos para Chile de la COP25, aunque tiene antecedentes, es que se involucra a la comunidad científica de una manera mucho más decidida de lo que había hecho antes en crear o proveer evidencia para la toma de decisiones en este aspecto que es la acción climática en particular. Cuando Chile toma la COP25, se crea un comité científico asesor para la COP, y ese comité científico, la verdad de las cosas, que más que apoyar información para la negociación internacional, lo que hicimos fue proveer una cantidad muy importante de evidencia para la política pública nacional. A mí me tocó coordinar ese comité, pudimos convocar, y esto, bueno, también obviamente ocurre en un momento bien propicio, que es, se instala, tenemos un ministerio de ciencia recién creado, que se está haciendo todavía su espacio dentro del Estado, ¿verdad? Y pudimos convocar a una cantidad muy impresionante de científicos, 600 científicos y científicas, que muy generosamente aportaron su tiempo y su expertise para proveer evidencia en un rango muy, muy amplio de temas. Antes de que comenzáramos hoy día, bueno, este comité continúa, ahora es un comité asesor del cambio climático, y es parte también oficialmente es un elemento importante dentro de la ley de cambio climático, la ley marco de cambio climático que se está discutiendo hoy en día en el Senado. Así que se reconoce de que este camino de descarbonización que Chile está iniciando lo va a hacer acompañado de los científicos y las científicas de Chile. Y yo creo que eso es un cambio bien fundamental en cómo, para nosotros, por un lado, porque probablemente antes de esto, Marcelo Mena era probablemente el único científico que se había definitivamente atrevido a cruzar la frontera de nuestra situación más cómoda de trabajar solamente en universidad y en los laboratorios y escribir informes y pensar que con eso ya estaba por cumplido el rol, a jugar este rol de, yo diría que de puente o de bisagra y de diálogo.
y de diálogo para que las decisiones en esta situación compleja, en este mundo complejo, se puedan tomar con la mejor evidencia posible. Yo creo que hay un compromiso de parte de una cantidad importante de científicos, y que hablo por mí en particular también, de estar presentes y de acompañar en esta ruta, porque lo otro que es bien claro, y es claro simplemente pensando en lo que ocurrió en los últimos 2 años, es que esta ruta no va a estar exenta de dificultades, ¿verdad? El camino está lleno de piedras y de complicaciones, y por lo tanto a mí me parece que contar con la evidencia científica, que va cambiando en el tiempo, que va evolucionando, hay más conocimiento, hay posibilidades nuevas, hay oportunidades nuevas, entonces es muy importante ese acompañamiento, y yo diría que estamos en este momento en una buena posición, de que por un lado la comunidad científica está comprometida, pero por otro lado también hay un interlocutor al otro lado que nos está escuchando. Si estuviésemos hablando de otros temas, probablemente no sé, lamentablemente hay que decir de que, por ejemplo, la gestión de la pandemia y el aporte de los científicos ahí ha sido harto más complejo. Así que yo por mi lado estoy agradecida de que me tocó participar tan de cerca en este otro ámbito donde existe un diálogo y un respeto de escucharse, y una intención de crear estos puentes. No sé si Marcelo quiere decir algo más sobre la ciudadanía más en general, pero... No, pero también como científico, yo, por ejemplo, el tema, yo venía del mundo del aire, y por tanto lo que hicimos en temas de aire fue bastante sólido y significó en torno a 500.000 consultas de urgencia menos por año, que es muy importante, casi 20% por los planes de contaminación en general. Y esa cuestión, en general, lo que ocurría ahí es que tú tenías que basarte en los hechos, y los hechos no te mentían, y por tanto, no sé, pues si había un asado, o sea, efectivamente, o sea, no es popular decirlo, pero si los números te decían, no, esto fue los asados, entonces, y no tenía el tiempo para poder hacer el estudio, para poder tirarlo, pero en realidad la experiencia uno era tomar la decisión en su momento, y eso funcionó bastante bien, y hoy día hay un sistema de pronóstico de calidad de aire que nació en el trabajo de Pablo Sáiz, de Laura Gallardo, estaba yo también, y hoy día está el ministerio. Y después que el ministerio fue capaz de poder desarrollar su sistema pronóstico para Coyhaique, lo hicieron ellos, sin ayuda de nadie, porque había una capacidad que se instaló que fue muy importante. Pero yendo para atrás, para cambio climático, el tema yo creo que lo fundamental fue efectivamente que la ciencia, en cierta forma, yo sé que hay cierta ideología, y las mismas disciplinas te dan cierta ideología también, hay que reconocerlo. Los ingenieros forestales no le ven problema a la leña, los ingenieros bioquímicos no le ven problema a las vacunas ni a los temas, que no hay, pero el tema de los organismos genéticamente modificados. Hay gente que tiene distintos tipos los economistas tienen sus sesgos propios, hay que reconocerlo, y por eso es bueno que tengamos equipos interdisciplinarios para que nos vayan probando nuestro supuesto, nuestras creencias más absolutas. Pero el cambio climático es una cuestión que es física, que es un límite en el cual nosotros nos movemos o no nos movemos. El informe 1,5 grados nos dice hay que descarbonizar a casi la mitad en la próxima década, el forma neta, 100% a 2050. Eso es, o lo cumples o no lo cumples. Y por lo tanto, cuando el ministro Larraín, cuando está en la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática hace 2 años, y hace su discurso, dice, nosotros vamos a guiarnos por la ciencia y vamos a apuntar a 1,5 grados, fue algo que es un camino nomás el que tú puedes tomar. O tú presentas un plan que te va a llevar a descarbonizar a 1,5 a la mitad en esta década, o no lo haces. No hay excusas. Entonces, eso es súper interesante. Y en un contexto de que el político está desacreditado, los científicos están dando una voz que es distinta. El ejemplo más claro es la ley de humedal urbano. Científicos ayudan a entregar evidencia para eso, y el segundo también, digamos, en orden,
en orden de que ocurrió más tarde la tramitación, es la ley de cambio climático, en donde la ciencia está ayudando a poder tramitar en este contexto cuando todos quieren ser ideologizados. Y todos tenemos nuestra ideología, nuestros corazones, pero nuestra disciplina, nuestro sesgo, pero acá hay un hecho objetivo que se puede trabajar. Así que yo valoro mucho cómo se ha avanzado en ese sentido, porque la realidad es que o lo cumples o no lo cumples, no hay opiniones. Esa es la realidad. Hemos escuchado varios ejemplos de beneficios para todos nosotros. Entonces, para sistematizar, ¿cuáles serían los principales beneficios transversales que tendrían los ciudadanos en su vida diaria si cumplimos con las metas de descarbonización? ¿Cuándo los verían? ¿En qué forma? Bueno, yo diría que hay dos que son súper evidentes. Uno es que la descarbonización a través de cerrar las centrales a carbón va a eliminar las zonas de sacrificio. Eso yo diría que es lo primero, y por lo tanto, por un tema de justicia, debiera haber un fuerte foco en que eso sea lo primero que ocurre, y eso es lo que está ocurriendo además, pero debiera hacerse lo más rápido posible, porque eso es lo que corresponde hacer. Después hay otro tema que es una muy buena noticia también para todos los que vivimos en ciudades más o menos grandes, y es que la descarbonización también va a llevar a que el motor a combustión interna tiene una fecha de vencimiento que debiera ojalá ocurrir muy, muy pronto. Hay muchos países que ya deciden que ya al año 2000, no sé, 25 o 30 ya no se van a vender más autos, hay muchas compañías que ya no lo van a producir, así es que estamos hablando también de una ciudad, pensemos en Santiago, una ciudad silenciosa, porque los autos eléctricos son silenciosos, y una ciudad sin contaminación. Ahora, no es la panacea porque igual podríamos tener una ciudad igualmente congestionada si es que pensamos de que igual vamos a seguir en este crecimiento loco de usar el automóvil para cada una de las cosas para ir a comprar el pan. Entonces, pero ahí hay dos ejemplos que claramente van a tener un impacto súper muy inmediato y real y palpable. Y Marcelo seguro que podrá dar un par de ejemplos más. Sí, una ciudad más resiliente, o sea, y una economía más resiliente. Chile, el 2018, todavía no, 2019, no he visto el valor absoluto, pero sale el ranking de Climate Risk, Global Climate Risk Index, que fue el país octavo que más perdió como porcentaje de su PIB. Eso es real, y si se manifiestan las cosas que pensamos que van a pasar, estamos hablando entre un 10 y un 15% menos crecimiento económico hacia finales de siglo para Latinoamérica entero, con un sesgo absolutamente clasista. 5 millones de personas van a llegar a la pobreza en esta década en Latinoamérica fruto del cambio climático. No pobreza multidimensional chilena, pobreza dura, la pobreza de $1 por día para vivir. Esa es la pobreza que se puede avecinar. Por lo tanto, tener mejor capacidad de poder ser resiliente frente a estos temas, eso va a ser algo fundamental. Y el costo es mucho menos que los beneficios que podemos lograr. Imagínense lo que es glaciares, 95% de retroceso se proyecta a finales de siglo, y como el agua, 70% del agua es de la zona central más menos, en sequía, es de glaciares, es tener agua. Y eso es muy importante también que tengamos en cuenta. Así que yo creo que esos son los temas tangibles, un clima vivible más seguro, mayor inversión, crecimiento, menores costos de transporte, menor contaminación atmosférica y, por qué no decirlo también, menor obesidad, porque con mayor actividad más activo, con alimentación más saludable, y Maisa, te voy a retar, yo puedo omitir esto, pero tú no puedes, y mejor enfoque de género, porque también todo esto trae mayor justicia de género, porque en definitiva esta solución no se va a dar sin una mayor inclusión de género, no se va a dar con una población, ¿no es cierto?, en países de desarrollo de mujeres que no estudian, que no tienen derechos reproductivos asegurados, etc. Eso requiere
también para enfrentar esto una población y un enfoque de género muy importante también. Sí, ¿puedo complementar ahí? ¿Sí? Yo creo que hay dos maneras bien importantes, yo creo que de hecho de mirar el cambio climático. Por una cantidad bien importante de años uno siempre hablaba de que lo que hace el cambio climático es aumentar riesgos de cosas que ya existen y riesgos nuevos. Y de que los impactos del cambio climático son diferenciados dependiendo de la vulnerabilidad de nuestras sociedades e impactan de manera diferencial a comunidades más vulnerables, siendo estos más pobres, pero también a las mujeres y en general a comunidades más vulnerables. Entonces tiene este impacto, o sea, que de alguna manera lo que hace, y esto es lo terrible, es que aumenta esas brechas que ya tenemos en nuestras sociedades. Pero la situación inversa también es verdad. Sociedades que son muy desiguales, sea esto desiguales socioeconómicamente, con mucha desigualdad o brechas de género, también aumentan el cambio climático. Una sociedad que tiene zonas de sacrificio, o sea, nosotros impactamos el cambio climático quemando carbón. ¿A dónde? En las zonas de sacrificio. Si no tuviéramos zonas de sacrificio, probablemente no tendríamos una sociedad que no permitiera tener esas zonas de sacrificio, no estaríamos quemando carbón y contribuyendo al cambio climático. Y en el tema de género, también está súper claro de que una de las 5 transformaciones profundas que tienen que ocurrir para poder lograr el desarrollo sostenible es la igualdad de género. O sea, nuevamente, una sociedad con este nivel de brechas de género, tanto en salarios, en derechos, en liderazgos, etcétera, tampoco no puede ser resiliente. Entonces, sí, completamente de acuerdo, y por eso mismo yo insistía al principio de que resolver este problema va a resolver todos los otros problemas también. Oye, y por último, porque Daniela nos ha preguntado varias veces, yo creo que no lo hemos respondido, que es cuál es el rol de los ciudadanos en esto. Y déjenme comentarle los tres puntos o los mensajes centrales de un informe que mencionó Marcelo, que es un famoso informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que se publicó en el año 2018, que se le llama en corto el informe de 1,5. Es un informe que evalúa cómo podemos llegar a limitar el calentamiento a 1,5 grados, es decir, el objetivo ambicioso del Acuerdo de París. Y ese informe tiene 3 mensajes principales, y es que uno es que cada medio grado importa, y lo que quiere decir ahí es que un mundo que se calienta 2 grados y un mundo que se calienta 1,5 es un mundo bien distinto. Vale la pena hacer el esfuerzo por limitar el calentamiento a 1,5, como ya les había mencionado, nos vamos a ahorrar una cantidad muy, muy importante de impactos y por lo tanto también de poder resolver los otros problemas que tenemos, como por ejemplo aliviar la pobreza. Después el informe dice entonces cada medio grado importa, y después dice cada año importa, porque la pregunta después es, bueno, pero ¿es posible o no es posible? Y la respuesta es sí, pero hay una urgencia, ¿ya? Cada año importa, y ahí viene también la información esto de que para fines de esta década, o sea, al año 2030, ya tenemos que estar en una ruta de descarbonización global muy, muy significativa. Y el tercer mensaje es que cada decisión cuenta. Y esto va un poco de la mano de lo que yo mencionaba al principio, que estos problemas complejos no tienen una solución única. Aquí cada cual tiene que aportar a la decisión. Y cuando decimos cada decisión
importa esas decisiones obviamente son los países, que son los que firmaron el Acuerdo de París, serán las ciudades, será la academia, pero es cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en sus acciones individuales también. Y yo creo que es importante porque a veces pareciera de que algunos piensan de que solamente es la acción individual y otros dicen, no, esto es solamente la acción de los gobiernos. Y lo que nos dice la evidencia es que a estas alturas, y sobre todo dada la urgencia, es que necesitamos la acción coordinada de cada uno de nosotros, las acciones pequeñas y las grandes. Entonces, yo creo que eso quizás responde un poco a tu pregunta de, de cuál es el rol de los ciudadanos y ciudadanas. Y ahí hay acciones que uno puede tomar particular, no sé, pues Marcelo y yo andamos harto en bicicleta, yo no tengo auto, Marcelo tiene un auto eléctrico, no votar la comida, por quién uno vota, y cómo educamos a nuestros hijos e hijas. Pero cómo uno vota también tiene un efecto, obviamente, finalmente, qué es lo que van a hacer los gobiernos para resolver estos problemas. O nosotros solamente que vamos a poder votar, por ejemplo, por gobernador muy pronto, ese gobernador o gobernadora va a poder tomar una cantidad bien importante de decisiones a nivel de las ciudades, donde se generan y se consumen todos estos gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Así que tenemos harto poder, yo creo, de poder influir y aportar a las acciones que hay que tomar para resolver el problema. Gracias, Maisa. Marcelo, ¿quieres agregar algo o ya nos están llegando algunas? Sí. Dale nomás. Vamos a las preguntas nomás, sin problema. Bueno, nos han llegado ya algunas preguntas, se las voy a leer. Nos escribe Lorena Mancilla desde Magallanes, Puerto Natales, y dice, no somos un país industrializado, sino un país que entrega materia prima, minerales, especies hidrobiológicas, etc. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para evitar la destrucción de las áreas silvestres? Efectivamente, proteger las áreas o no permitir la instalación de procesos destructivos de los ecosistemas con los mencionados anteriormente. Agrega, ¿es posible revertir los daños ocasionados en zonas de país denominadas zonas de sacrificio o en la zona central con la explotación de los suelos? Varias preguntas. Yo creo que sí, o sea, el tema de la conservación aparece como ya mucha evidencia científica ya, un informe que sale de la importancia de la biodiversidad y la conservación y cómo esto puede traer mucho más beneficios que costos, en el sentido de tener áreas protegidas, y tiene que ver con que proteger 30% del planeta puede traer más pesca, agricultura, turismo y actividad forestal que no proteger. Eso es importante. Y lo otro es que ya hay un informe de Swiss Re que habla del colapso inminente de casi 20% de los ecosistemas, y que eso sustenta, los ecosistemas en Chile, del mundo, sustenta más o menos 50% del PIB, y por tanto no podemos darnos el lujo de la pérdida de biodiversidad. Se puede recuperar, la naturaleza puede recuperarse, las biomasas se pueden recuperar, ya ha pasado, y por eso tenemos parque marino en Caudorno, en Juan Fernández, Nazca Venturá. Es una esperanza, un santuario verdadero que tenemos para poder realmente recuperar lo que se perdió. Zona de sacrificio, la solución yo creo que es súper, no es simple, pero tiene que hacerse. En cada lugar se recaudan en torno a 30 millones de dólares, con aumento de impuesto verde va a ser eso más cercano a unos 200 millones de dólares al año. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que establecer el fondo de recuperación ambiental de la zona de sacrificio, en donde por lo menos en una década se haga un esfuerzo de remediación. Esto se hizo en Estados Unidos con el Superfund, pero fue con financiamiento estatal. Yo creo que acá hay que hacer eso. Se le debe a la gente la zona de sacrificio. Se limpió el aire, se ha limpiado el aire. Si tú mides PM2,5, no está el problema ahí. Hubo problema. Hay problemas de exposición crónica, crónica, polvo, hay que remediar, hay que hacer una especie de ley polimetales, sacar tierras contaminadas, y eso tiene que pagarlo quien causó el daño.
No basta con que cierre la termoeléctrica si no dejan el cachito del fondo de carbón. No basta que cierre la fundición si no dejan los concentrados de cobre y los metales pesados. El que contamina paga. Y por lo tanto, una forma de financiarlo con los impuestos verdes, pero también la cuenta final se le pasa a quien causó el problema. Lorena, Maisa, ¿quieres agregar algo? No. Lorena Centeno, bueno, nos felicita, dice excelentes panelistas, y dice, su pregunta dice, va relacionada, se relaciona con la ciencia y la justicia. Dice, ¿cuál es la opinión de los panelistas respecto a la forma como la evidencia científica ha sido considerada históricamente en las decisiones judiciales? Y si creen que un cambio en la formación de los abogados interdisciplinaria podría colaborar en una mayor consideración o deferencia hacia la opinión de los expertos. Interesante pregunta. Bueno, yo tengo el placer de trabajar con una abogada, Pilar Moraga, de la Universidad de Chile, y con algunos otros también en el contexto del centro del CR2. Y lo que ella, y bueno, y a través de ese trabajo me he ido de a poco enterando que efectivamente los jueces consideran la evidencia científica. Así es que a mí me parece que es una relación que debiera, que es virtuosa, que debiera ser más estrecha, porque de esa manera es otro mecanismo más para producir cambios que probablemente son, de hecho, mucho más efectivos y más rápidos de los que nosotros podemos esperar con la evidencia científica sola. Hay dos ejemplos, por ejemplo, en el tema de agua, muy recientes, ¿verdad?, en que jueces le dieron el derecho a las comunidades, el derecho al agua, y han obligado entonces a los responsables de proveerlo. En el tema, no sé, Marcelo probablemente sabe más, en el tema de las zonas de sacrificio quizás no ha sido tan... uno hubiese querido de que fuesen, de que los cambios sean más acelerados para que esas comunidades dejen de sufrir estos impactos negativos hace ya décadas. Así que yo creo que es una relación virtuosa que debiéramos incentivar. Gracias, Maisa. Y mira, yo complementando lo mismo, los tribunales ambientales, que ya pasó el aviso de que es fundamental que se nombren los jueces. Hoy día no puede ser que el coteo político impida la decisión de quienes tienen que ser jueces. Hoy día el tribunal ambiental el primero y el tercero no tienen nombramiento. La lista, la terna entregada por la Corte Suprema se fue hace mucho tiempo. Estamos claros quiénes son. Algunos candidatos, por ejemplo, uno que es candidato ahí, no voy a decir quién es, pero algunas veces falló en contra de nosotros, a veces a favor, demostró que era ecuánime, da lo mismo, no hay coteo político, no tiene por qué serlo, y ahí la figura del juez científico, ¿cierto?, que del tribunal ambiental. Y eso es súper interesante porque también la discusión de la derogación de la norma MP10 tuvo una discusión científica muy profunda, donde el doctor Pablo Ruiz fue el amicus curiae, que entregó evidencia científica como amigo de la Corte. Y bueno, a mí me tocó ser perito de la demanda para reponer esa norma, que por suerte se dio ante un fallo de la Corte Suprema del 2016. Entonces, eso fue súper positivo. Otras veces perdimos, como el caso de la norma de Valdivia, en donde ¿no es cierto?, no entregamos la evidencia suficiente, pero claramente este tipo de cosas, de cuando tú ves, por ejemplo, el tema del cambio climático y el impacto de la sobreextracción de salmuera en algún lugar, es complejo técnicamente y se requieren especialistas que vayan informando, pero yo creo que el tema jurisdiccional como tal es irreemplazable y tienen que ser los jueces los que ocupen y evacúen, basado en los informes científicos, un resultado. No estoy, es bueno que sepan de ciencia, está bien, pero yo creo que los científicos tienen su rol, que es entregar información fidedigna y objetiva para los jueces para que puedan fallar en consecuencia.
Marcelo, sé que te tienes que ir. Vamos a hacer 2 preguntas más para cerrar. Valesca Aguilar pregunta, ya que estamos hablando de democracia ambiental, ¿de qué manera se incorpora la cosmovisión de los pueblos originarios en las políticas públicas relativas al medio ambiente y la definición misma de medio ambiente? Sí, me deja partir porque lo vengo fresquito. Punto 1, la consulta indígena es fundamental y necesaria y yo quiero agradecer en el sentido a lo que ha sido la labor del Poder Judicial en poder defender los derechos de las comunidades indígenas cuando el Ejecutivo quiere acortar camino y no hacer consultas como corresponde. Yo creo que la democracia ambiental, la participación ciudadana, el acuerdo de Escazú son valores básicos que uno tiene que tener y que fortalecen la democracia, la debilitan. En este contexto, por ejemplo, una nueva constitución tiene que tener esa cosmovisión, reconocimiento constitucional de las comunidades, pero al mismo tiempo también de sus costumbres y su buen vivir. En la ley de biodiversidad que se está tramitando en su última fase, hay 2 artículos que tienen que ver con la consulta indígena nacional y son mejor, ese proyecto de ley es mejor porque tuvo una consulta indígena. Una figura es la figura de coadministración de parques nacionales y áreas protegidas con las comunidades indígenas, como está estipulado en Cahuéscar, el Parque Rapa Nui o el área protegida marina de Rapa Nui. Eso es fundamental. Y también que haya protección de zonas por significancia indígena, que no tengan necesariamente una significancia primordial de biodiversidad, pero que sean zonas protegidas porque tienen significancia indígena. Esas 2 cosas son mejores. Nosotros tenemos un mejor proyecto de ley porque escuchamos a las comunidades. Yo creo que eso es fundamental para poder hacer mejores políticas públicas. Maisa, ¿quieres agregar? Sí. Sí, quisiera agregar algo. Yo creo que el desescuchar a nuestros pueblos originarios es parte también del gran problema de desarrollo que tenemos en los últimos 200 años. No podemos sino ver nuestro desarrollo como el de la negación de los derechos o incluso de la visibilización de su existencia. Así es que nuevamente, para arreglar los problemas vamos a tener que incluir sus voces y su manera de ver el mundo. Y yo diría que en 2 áreas están siendo recientemente más escuchados. Uno claramente es en la Convención de Biodiversidad, y en la Convención de Cambio Climático también están teniendo un espacio porque se les reconoce como grupos que, aunque son minoritarios en la población mundial, protegen y conservan una cantidad muy importante de biodiversidad. Entonces, de todas maneras, que debieran ser incluidos. Gracias, Maisa. Bueno, por el tiempo, porque se tienen que ir, quisiera, antes de cerrar esto, quisiera dejar con ustedes al presidente del Instituto de Estudios Judiciales, Rodrigo Carvajal, quien va a hacer el cierre de este conversatorio. Rodrigo. Siempre para nosotros es muy provechoso cuando tenemos gran cantidad de dudas de nuestra audiencia remota. Es un signo de que esto ha sido un éxito. Así que les agradezco mucho a nuestros entrevistados, a Daniela y a todos quienes han estado conectados con nosotras, a todas y a todos. Y no sería justo que yo diera por terminada esta sesión invitándolas para la de mañana a la misma hora, el mismo lugar, a las 6, perdón, de la tarde del día de mañana estaremos con Pilar Morales y Luis Cordero, ahí los presentaremos, no sé, son conocidos, han sido nombrados acá ya, de hecho. Así es que, pero agradecer a Luis Ávila Mellado, colega y colaborador incansable del Instituto de Estudios Judiciales, de quien ha sido esta iniciativa y quien ha llevado adelante esta organización. Bueno, eso es todo, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Maisa, muchas gracias, Marcelo. Y